Yo no entraré, señora consejera, en la discusión de si los que se colaron para vacunarse antes de lo que les tocaba eran altos cargos o no. A mí me basta con saber que eran directivos de su consejería y que no se encontraban entre las personas del Grupo 1 de vacunación, que eran las personas residentes en centros de mayores y de atención a grandes dependientes y sus trabajadores. Y teniendo en cuenta los antecedentes de presuntas corruptelas que salpican o más bien inundan su consejería, lo cierto es que todas sus explicaciones resultan muy poco convincentes. No hemos podido contrastar su versión de los hechos porque no hemos tenido acceso a toda la información, solo a aquella que ustedes han decidido ofrecer. No hemos podido interrogar a todas las personas afectadas, a las personas que se vacunaron antes de tiempo para conocer su versión. Le puedo poner un ejemplo de muchos. La gerente del Hospital de Inca se vacunó el 13 de enero, el mismo día que los médicos de urgencias. Y allí había mucho más personal, como los médicos de consultas, por ejemplo, que no fueron vacunados ese día. En definitiva, anulan ustedes sistemáticamente la función importantísima de este Parlamento de control al ejercicio de la acción de Gobierno que lleva a cabo el Ejecutivo. Y el caso de su consejería es especialmente destacable porque ya sabemos que no es la única consejería que nos ha ofrecido presuntos casos de corrupción, pero es que la suya se lleva la palma. La ejecución fraudulenta del servicio de ambulancias aéreas, el cribado semáforo al margen del comité ético alguno para decidir a quién había que atender y a quién no en caso de contagio de COVID, los cientos de contratos públicos ilegales que llevan adjudicando en su consejería desde que usted la dirige, según el propio Tribunal de Cuentas y el Consejo Consultivo, entidades que hasta han advertido de que estas adjudicaciones pueden tener consecuencias penales. Y lo último que hemos sabido esta misma semana, un caso de nepotismo que ha acabado con la dimisión de su marido, al que usted nombró director general del Servicio de Salud y que éste, a su vez, favoreció a su hijo, a su hija y a su yerno en unas oposiciones convocadas por él mismo. Entenderá, señora Gómez, que con estos antecedentes su palabra no es muy fiable, por decirlo de forma suave, teniendo en cuenta que continuamente se blinda usted detrás de los grupos políticos que conforman el Gobierno autonómico para bloquear las iniciativas precisamente de la oposición que pretenden arrojar luz sobre lo que está pasando en el departamento que usted dirige y que no deja de sorprendernos con escándalos continuos de los que los diputados de la oposición nos enteramos por la prensa. Yo, a diferencia de lo que han manifestado otros diputados que me han precedido en el uso de la palabra, no le voy a agradecer esta comparecencia porque no nos sirve para aclarar las circunstancias en las que se produjo la vacunación de los directivos de la consejería que se saltaron la cola. Su excusa de que una vez descongeladas las vacunas debían inocularse en quienes se encontraban allí, si no había nadie más prioritario, no cuela. No cuela porque en tal caso demuestra usted una falta de previsión que desacredita su gestión como consejera de salud, precisamente en una de las etapas más delicadas que ha sufrido la salud pública en estas islas. No tenían que sobrar vacunas en una jornada de vacunación, señora Gómez. Lo que tenían que sobrar eran brazos que vacunar y no aprovechar ese supuesto sobrante para que los directivos se saltaran la cola.